El cumpleaños de Díaz-Canel. A espaldas del sufrimiento de todo un pueblo, Miguel Díaz-Canel aún tiene deseos de celebrar su cumpleaños. Mientras la mayoría de los cubanos sobreviven entre apagones interminables, hambre, hospitales colapsados y una represión brutal, el mandatario no pierde la oportunidad de recibir alabanzas de sus círculos más cercanos. Desde unidades militares, comité del Partido Comunista y demás órganos represivos, le llueven felicitaciones al dictador, que representa la continuidad de un régimen oprobioso e insensible. Y por supuesto, la Maxi no podía faltar en el homenaje digital "Te querré siempre, amor", escribió ella como si se tratara de una escena de novela rosa y no de un país en ruinas. Todo bajo el encapotado cielo de un apagón constante, inexistente para ellos, y una creciente hambruna y desesperación que tanto les toca y ni les preocupa. Este contraste entre el lujo del poder y la miseria del pueblo no podría ser más ofensivo en lugar de gestos de humildad o conciencia social. El cumpleaños del mandatario se convierte en una celebración vacía, sostenida por el miedo, la propaganda y la desconexión absoluta con la realidad nacional. Como si no bastara, el círculo de poder se extiende en privilegios a los hijos de la élite. Manuel Anido, hijo de Liz Cuesta, recorre Europa y vive como un dandy moderno, mientras en Cuba millones no pueden costear ni un kilo de arroz. Liz Cuesta, por su parte, acumula propiedades en varias partes de la isla, símbolo claro de la doble moral del sistema, así como la mesa servida, el aire acondicionado encendido y las cuentas bancarias rebosantes. Cualquiera cumple años felizmente, incluso en medio del colapso nacional. Mientras el pueblo clama por pan y libertad, ellos se felicitan entre sí, brindan y aplauden, como si no pasara nada. Señores, qué cantidad de cómplices del castrismo están saltando. Es como cuando el barco hace agua, ¿no?, en el muelle, porque se está hundiendo, y las ratas del muelle, ¿no?, que están dentro del barco viviendo ahí, comiendo por tanto tiempo, empiezan a salir corriendo y nadan desenfrenadas hasta la orilla. Bueno, la orilla es la orilla de Oscuristán, ¿sabes? Porque muchísimos van a tener que salir. Gracias a la administración Trump estamos sacando a la luz pública a todos los chivatos y a todos los cómplices y represores del régimen opresor castrista que por tantos años fueron denunciados a las autoridades estadounidenses, y las administraciones demócratas hicieron caso omiso. Pero ahora sí están saliendo y se están mandando las informaciones a las organizaciones y a las entidades competentes aquí del gobierno de los Estados Unidos para que a la mayor brevedad todas estas ratas al servicio de la dictadura opresora castrista vuelvan para de donde nunca debieron salir. Yo sé que los que tienen crimen, los que tienen gente presa en Cuba, los que torturaron, los que cometieron violaciones a los derechos humanos de los cubanos, los que tienen presos políticos en las mazmorras del castrismo y están aquí en los Estados Unidos, deberían ser primero procesados legalmente, y si es competente deberían irse a pasar unas buenas vacaciones de unos cuantos años en el Secor allá en El Salvador, para que sepan para que reciban una ínfima parte del daño que le han hecho a tantos cubanos dentro de la isla. Este es mi criterio con respecto a eso. Mirando las noticias dentro de Cuba, pues nada, vuelve la crisis energética, los apagones en Cuba volvieron a cambiar por su respeto. Creo que Nuevita se vuelve del aire. Es que en Cuba todas las termoeléctricas están devastadas, están destruidas, y el régimen lo que está haciendo para remendar ese problema y resolver la situación de sus hoteles, de sus entidades, de sus centros de recreación, de las oficinas administrativas del régimen y de las residencias y las mansiones de los miembros de la cúpula dictatorial, es acudiendo a la energía alternativa, o sea, a los paneles solares, a los paneles, paneles solares, los sistemas eólicos, todo, plantas eléctricas, grupos electrónicos, todo lo que les resuelva a ellos el problema sin tener que consumir combustible por grandes cantidades, como es el caso de las termoeléctricas, porque Cuba básicamente está electrificada a través de centrales termoeléctricas en varias provincias del país que se unen a una red que se llama Sistema Electroenergético Nacional, ¿no? Que aquello no funciona, aquello está totalmente desbaratado. Pero no es solamente eso, es que no hay combustible ni para mover los carros en Cuba, para mover el transporte público, ni hay combustible para las ambulancias, ni hay combustible para cocinar tampoco. Ya la gente lleva más de un mes sin el gas. Los consumidores de gas, que cuando la revolución aquella energética del cenicero andante creó a principios del año 2000, aquello ha sido otra debacle, ha sido otra desfachatez, y ahora resulta que la gente está cocinando con leña y con carbón, que lo tienen que pagar carísimo.
Un saco de carbón es el equivalente a un salario promedio en Cuba en estos momentos. Entonces, si un anciano, si un jubilado, si un discapacitado lo que gana son 1.400 pesos, o sea, la mitad de ese salario promedio, ¿cómo es posible que pueda acceder por 3.000, 3.500 pesos un saco de carbón para poder cocinar? ¿Qué va a cocinar el carbón? ¿Qué se va a comer el carbón? Pues es increíble, señor, lo que sucede en Cuba. Vimos también la noticia en Santa Clara, que la sacó el cibernauta Maki Díaz, de una familia que fue a llevarle flores, ¿no? Y a atender ahí el osario donde están reposando los restos de su ser querido, y cuando llegaron ya los habían desaparecido. No aparecen ni en los listados de la oficina ahí de la del cementerio de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara. ¿Y qué es lo que pasa? Que siguen caminando por dentro del cementerio y se encuentran que hay un contenedor que, junto con materiales de construcción de reparaciones que se han hecho por años en ese cementerio, también habían los osarios allí con restos de familiares de personas, ¿no? Que posiblemente más nunca sepan qué paradero y qué rumbo van a coger los restos de sus seres queridos. En Cuba ni después de muertos se descansa. En Cuba no se respeta ni la dignidad de los fallecidos. En Cuba no se respetan los derechos humanos. En Cuba no se respeta nada. Fíjense si no se respeta nada, que hace unos días el régimen opresor castrista, en el programa Desde la Presidencia, el podcast que hace el títere dictatorial Miguel Díaz-Canel desde una cuenta de YouTube de la presidencia de la dictadura, reconoció, él y el ministro de Salud Pública, Portán Miranda, reconocieron de que a los cubanos colaboradores médicos que viajan alrededor del mundo a prestar sus servicios por dinero, por muchísimo dinero que el régimen recibe, cuando llegan a esos países se les retiran sus documentos que lo acreditan como médico y su pasaporte. ¿Saben para qué lo hacen? Para evitar de que abandonen las misiones. Son esclavos modernos, son esclavos institucionalizados por los organismos internacionales, porque estas denuncias son de conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, son de conocimiento de la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud, y ninguno ha hecho nada por defender a los médicos cubanos y por impedir de que sigan siendo utilizados como esclavos modernos, cuando el régimen opresor castrista los tiene prácticamente recluidos, sin documentación y sin nada, para evitar que se escapen de las misiones, y cobran todo el dinero prácticamente, salvo una ínfima parte que le dan de dieta para que puedan alimentarse, y que pasan hasta hambre para ahorrarlo, para poder resolver las cositas que le pueden mandar a sus hijos, a sus familiares a Cuba mientras están en esas misiones. Y así funciona el régimen opresor castrista, así ha funcionado siempre. Y lo peor de todo es que ha llenado a los Estados Unidos y los países del mundo libre de colaboradores de esa dictadura, de represores, de chivatos, de militantes comunistas, de gendarmes políticos, que lo que han venido a los Estados Unidos y a otros países del mundo es a disgregar la ideología comunista, la ideología socialista, la ideología de izquierda, esa ideología de odio, de desgracia y de muerte. William Heredia, todavía hay personas allá, no, aquí hay cientos de miles de colaboradores del castrismo, de gente que sí se embarraron sus manos de sangre inocente, que tienen